Ya. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a esta segunda serie de charlas ya del proyecto FOBI 210023, financiado por ANID, que básicamente se titula eh, Microredes eléctricas para una agricultura energéticamente sustentable. El día de hoy va a exponer la doctora Jacqueline Llanos. Vamos a dar una pequeña introducción. Jacqueline Llanos es ingeniera electrónica de la Escuela Politécnica del Ejército, ¿ya? Máster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Eléctrica y doctora en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Su estudio de posgrado lo realizó con becas otorgadas por la Organización de Estados Americanos, la OEA, y CONICIT, lo que ahora es ANID, del gobierno chileno respectivamente. Jacqueline trabajó en la industria petrolera en la empresa Ajip Oil, Ecuador. Fue investigadora en el Laboratorio de Control de Microredes del Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y actualmente es profesora investigadora de pregrado y posgrado en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Ecuador. Además realizó estadías de investigación en Power and Energy System Group en la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, y sus áreas de investigación incluyen microredes, smart grid, controladores avanzados, control de unidades de generación renovables e industria 4.0, ¿ya? El día de hoy, Jacqueline nos va a presentar una charla titulada Riego inteligente basado en energías renovables, ¿ya? Así que muy bienvenida, Jackie, gracias por darte el tiempo y estar acá y compartir lo que han hecho con tu grupo, con nosotros. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Claudio, por la introducción. Y no sé si me confirmas, voy a proceder a compartir la pantalla, ¿ok? Ok. Si me confirmas, estoy compartiendo ya la pantalla Sí. para partir con la presentación. Sí, ahí se ve. Listo. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Un saludo súper fraterno desde acá, desde la mitad del mundo, desde Ecuador. Les habla Jacqueline Llanos, yo soy profesora, como bien lo dijo Claudio, de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Llegué hace muy poquito, igual acá retomé mis actividades. La tarde de hoy yo les voy a comentar un poquito sobre los proyectos que están relacionados al proyecto de investigación que justamente lo dirige Claudio en el FOVID 210023. En este caso voy a hablar sobre un proyecto que es de riego inteligente basado en energías renovables. ¿Ya? Energías renovables. Agradecer igual la invitación y de esta forma también difundir un poquito lo que se ha venido haciendo y los trabajos futuros que se tienen en esta área, ¿no? Conjuntamente con las universidades amigas que trabajan en el proyecto, como la Universidad de Nottingham, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Estatal Paulista, la Universidad de la Frontera y nosotros como la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ¿Bien? La agenda que la he preparado para el día de hoy se enfocará primero en una breve introducción, después del el proyecto que les había mencionado sobre riego inteligente, su extensión del proyecto al incorporar, aparte de riego inteligente, hemos realizado ya un sistema de gestión óptimo de la energía, ya implementando una microgrid, ¿sí? Y finalmente, conclusiones de los trabajos que hemos realizado. Permítanme hacer una breve introducción de nuestra universidad acá desde la mitad del mundo. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en Ecuador tiene muchas sedes, ¿no? Lo particular es que cada sede igual tiene una etapa o una infraestructura bien antiguas y también tenemos la infraestructura un poco más moderna en donde recibimos justamente dictamos y se imparten las clases, ¿no? Entonces quería mostrarles un poquito sobre nuestra universidad. Dentro de la universidad, dentro de la universidad existen varios grupos de investigación. El grupo específicamente al que yo pertenezco es el grupo de investigación de propagación, control y networking que se denomina PROCONNET. En sí, nuestro grupo es la alianza de varios profesores de varias áreas de conocimiento de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
Realizamos investigación en temáticas o tópicos generales relacionados a electrónica, eléctrica, automatización y control y telecomunicaciones. Bien. Dentro de esto existen varias líneas de investigación, como por ejemplo energía y eficiencia energética. Me referiré a las líneas en las que trabajo directamente, automatización y control, electrónica de potencia. Y hace poco logramos incorporar ya en las líneas de investigación, porque afortunadamente ya tenemos un número de compañeros y también de estudiantes que se han involucrado más. Tenemos también ya el área de estudio de microgrids o microredes. Un minutito, pensé que se detuvo aquí un poco. Ya aquí solo mostrarles quiénes somos miembros del grupo de investigación. Obviamente cada uno de ellos tiene un grupo de estudiantes, trabajan en sus respectivos proyectos. Los proyectos relacionados por así decirlo, al proyecto que es justamente enfocados a aplicaciones de microredes, se encuentran en ejecución, por ejemplo, el proyecto MIRA-ESPE, Microgrids for Isolated Rural Areas, Environment, Social, Technological and Economic Aspects. Este es un proyecto también internacional relacionado con microredes, pero con enfoque a diseño y aplicaciones de microredes en Ecuador. ¿Sí? Este es un trabajo conjunto que se realiza con Bélgica, con la Universidad de Leuven, la Universidad Católica de Leuven de Bélgica, y son fondos internacionales que nos han favorecido y que nos han permitido realizar estudios a nosotros como universidad respecto a microredes. Dentro de esos estudios, contarles un poquito lo que se ha hecho. Hemos trabajado ya bastante, por así decirlo, ¿no? En planificaciones de microgrids, proponiendo metodologías de planificación. Tenemos, por ejemplo, hemos logrado hacer la planificación de una microred justo en una región en la selva, que sería en la Amazonía de nuestro país. Aprovechando los recursos de esta región, se diseñó una microred rural en la región de Aguarico, ¿ya? Su nombre porque justamente tiene cerca el río de Aguarico. Las ventajas de aquí es que se posee mucho recurso hídrico. Por lo tanto, la propuesta de la microred, que no se utilizó software de diseño, sino realizamos todo el proceso de planificación con el desarrollo de la formulación matemática para su diseño, y concluyendo o definiendo tener una microred que incluye paneles fotovoltaicos, mini hidro y también sistemas de almacenamiento. ¿Ya? Un trabajo bonito e interesante también relacionado a microredes, pero considerando procesos productivos, fue una microred que pudimos diseñar para la zona de Palora. ¿Sí? Es una zona que está como intermedio, casi llegando también a la parte de la Amazonía, pero esta zona tenía una particularidad. Es una localidad que en realidad está alejada, ¿ya? Pero son grandes productores de pitahaya, ¿ya? Y Ecuador ha reforzado mucho su exportación de la pitahaya. Entonces, en esta comunidad existen los productores y también un grupo de emprendedores que son justamente con los que nosotros tuvimos el contacto para poder realizar esta propuesta de una microred con el proceso productivo. Se unieron y lo que hacen ellos es recoger toda la producción del sector agrícola, y ellos se encargan de todo el proceso de empacamiento, de limpieza y también de los contactos de exportación. ¿Ya? Esto ha ayudado también a incrementar la economía a nivel de nuestro país, porque es un nuevo producto que no era fuerte, por así decirlo, en la exportación, y ahora ha tomado bastante fuerza. ¿Ya? Respecto a esto, ¿qué tiene de particular la propuesta que se realizó respecto a cómo es el diseño de esta microred? Es que dentro de la planificación de esta microred nosotros consideramos y se evaluaron cargas controlables. ¿Sí? Teníamos el conocimiento y el dimensionamiento de estas cargas, entonces en función de eso se realizó la planificación. Este está todavía en una etapa de evaluación económica respecto a la decisión que deberían tomar los emprendedores de esta asociación.
la que se le generó el proyecto. Por otro lado, un proyecto muy bonito y muy interesante en nuestro país, que está basado justamente en una reforma o un objetivo futuro energético, por así decirlo, en donde en Ecuador se busca que para el año 2050, ¿ya?, nuestras Islas Galápagos tengan cero emisión de carbón. Entonces, es una de las metas y objetivos. Y dentro de eso se han planteado algunos fondos para desarrollo de cómo lograr este objetivo, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros como grupo hemos hecho algunas propuestas de diseños de microredes, primero en cada una de las islas, y la última propuesta que generamos es qué ocurriría si nosotros diseñamos microredes y las interconectamos entre ellas, entre las islas, en cada una de las Islas Galápagos, ¿ya? También en paralelo se ha estado trabajando en proyectos relacionados, por ejemplo, a la eliminación de los medios de transporte que son basados en generación diésel, por ejemplo, que son allá en las Islas Galápagos, para movilizarse entre islas, ¿no es cierto? Se utilizan barcos o que están basados en diésel. Entonces se está fomentando el cambiarlos de estos para otras tecnologías que ya no sean dependientes de diésel, con el objetivo de cumplir la meta que el gobierno se planteó. Como grupo de investigación, también nos hemos enfocado en proponer y validar estrategias de control de microredes en los tres niveles, ¿sí? Trabajamos en el control primario de una microred, en el secundario, y también hemos estado generando propuestas en el nivel terciario. En realidad esto es una continuidad de un trabajo que ya veníamos trabajando también cuando realicé mi tesis doctoral, ¿ya? En lo que respecta también igual a microgrids, obviamente tenemos unidades de generación distribuida, las mismas que son basadas en recursos naturales, ¿cierto? Tenemos los sistemas solares, eólicos, y en lo que hemos venido también trabajando es en el control predictivo basado en modelos para convertidores de potencia. Pero obviamente sabemos que el tiempo computacional, dependiendo de las formulaciones que nosotros planteemos de estos controles predictivos, puede llevarnos mucho tiempo, ¿no? Y eso no es tan saludable al momento de hacer la implementación, porque en realidad no se podrían ejecutar. Entonces, frente a eso hemos venido trabajando también como grupo en técnicas basadas en emulaciones de redes neuronales para emular estos desempeños que se tienen de controles predictivos y que puedan ser llevados a la parte experimental. Para esto nosotros trabajamos con sistemas de hardware in the loop, así que tenemos justo aquí el Typhon, está aquí el sistema en el que donde probamos nuestros sistemas experimentales, nuestros sistemas que los modelamos, los simulamos y podemos probarlos. Ya igual tenemos propuestas de nuevas técnicas de control que están relacionadas al nivel, por ejemplo, esta es una propuesta a nivel terciario de control de microredes. Bueno, y otros proyectos que, bueno, no están tan relacionados al proyecto que estamos haciendo mención. Voy a partir ahora contándoles un poquito, en cambio, qué hemos hecho, al menos en la agricultura, que es en lo que se enfoca el proyecto en el que estamos trabajando conjuntamente. Entonces, frente a eso, les voy a contar un poco sobre el proyecto de diseño e implementación de un sistema de riego inteligente para incrementar el rendimiento de los cultivos basadas, en este caso, en la primera etapa, basados en energía solar fotovoltaica. ¿Sí? Aquí he hecho una toma de las primeras pruebas que se hizo cuando partimos con el proyecto, en el lado derecho, y en el lado izquierdo cuando ya el cultivo creció. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cuál fue el punto de partida? Primero nos planteamos el desarrollar una metodología que sea generalizada para cualquier tipo de cultivo, pero cuyo objetivo sea mejorar el rendimiento de diferentes cultivos. Estas metodologías estaba conformada, lo hemos planteado así nosotros como para ordenarnos y esto poder reproducir para otro tipo de cultivos, lo hemos dividido en 3 etapas nosotros. La primera etapa, que es el estudio del suelo o el cultivo. La siguiente, que está relacionado al diseño tecnológico para finalmente poder llevar después una evaluación o los resultados. ¿Ya? Como aquí se puede ver, tenemos el estudio del suelo
¿ya? Esta primera etapa fue desarrollada, de la que aprendimos muchos de nuestros colegas de la parte agronómica. La segunda etapa que se refiere específicamente al diseño tecnológico. Respecto al diseño tecnológico, aquí hemos hecho una como subdivisión, ¿sí? Porque lo hemos dividido en la parte técnica enfocada a la parte agronómica, de la agronomía, ¿ya? Del suelo y en sí del cultivo. Después lo hemos dividido en la parte técnica específicamente para los diseños, por ejemplo, de la parte hidráulica, bombas. Después tenemos el diseño del sistema de energía, el dimensionamiento de las unidades. También hemos incluido dentro del diseño tecnológico el desarrollo del algoritmo de control. ¿Sí? Todo el sistema de control que nosotros hemos ocupado aquí, hemos ocupado un algoritmo de control inteligente para el control de nuestro cultivo, de nuestro riego inteligente. Después está la etapa de ejecución, que consiste en la implementación ya de toda la parte tecnológica, y finalmente para validar, ¿no?, cuál fue nuestra evolución, cuáles fueron nuestros resultados, tenemos el seguimiento y evaluación que se le hizo al proyecto. Cabe destacar que este proyecto está ejecutándose, o sea, está funcionando. Ya tenemos datos actuales y estamos tomando igual inclusive varias mediciones para extenderlo. Como se mencionó anteriormente, la primera etapa, voy a ver esto de aquí, ahora no se nota, la primera etapa, ¿cierto?, que se refiere al estudio del suelo. Nosotros partimos primero identificando el lugar o la localidad donde queríamos aplicar la metodología. En este caso fue una parcela de 1.173 metros cuadrados que están localizados en una parroquia rural llamada Ignacio Flores. Esta se encuentra en la región central, ¿no?, del país. Entonces, el primer paso es determinar o evaluar el estado actual del cultivo. Se tomaron muestras y mediciones de cómo estaba el cultivo en ese momento, ¿ya? Es decir, se hizo primero un estudio y un análisis de cómo el agricultor durante varios meses, tomando muestras, cuáles eran las características de este cultivo, ¿ya? Después de eso, justamente con ayuda de los ingenieros agrónomos, se realizaron un estudio de suelo. El suelo se identifica también, bueno, de ahí también uno va aprendiendo, ¿no? No todos los suelos son aptos para distintos tipos de productos. Entonces, se mantuvo y se realizó el estudio y el cultivo fue identificado para alfalfa, pero ya previamente los agricultores que lo hacían, que cultivaban aquí, igual cultivaban anteriormente alfalfa. También es importante destacar que los agricultores de esta zona, justo donde se implementó, era una pareja de viejitos, de gente de la tercera edad, que con el tema de la pandemia ya tuvieron mucha dificultad para poderle dar el seguimiento a sus cultivos, lo que les provocó pérdidas económicas. Entonces, igual el proyecto también tuvo al final como un plus, que fue aportar justamente en estas situaciones que nos tocó vivir, ¿no? Después de identificar y el cultivo, ¿no?, después también se requiere analizar el sistema hídrico, si se cuenta o no se cuenta con un sistema hídrico, ¿verdad? Entonces, como se puede ver aquí, la siguiente etapa es la aplicación del recurso hídrico. Se analizó en verano, ¿ya?, en donde se definió que se tenía una bomba de 5 HPs. El sistema de riego que se utiliza, que después de un análisis se decidió utilizar, fue un sistema, pero ya bien diseñado, bien organizado, un sistema de riego por aspersión. Cabe destacar también que en esta zona o en esta localidad no cuentan con suministro de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, para abastecer la demanda o el encendido de la bomba, se dispone de un generador diésel, lo que significa, obviamente, un costo, ¿ya? Pero eso sí, como podemos ver aquí, las fuentes naturales de agua son notorias, ¿ya? Entonces, dando seguimiento a esta metodología, la siguiente etapa es la etapa ya técnica de diseño. Aquí,
¿sí? La etapa de diseño. Entonces, la primera etapa de diseño fue el diseño agronómico, en donde aprendimos mucho sobre esta área con nuestros colegas. Se identifican distintos niveles de crecimiento en este caso de la alfalfa, ¿no? Del cultivo. Tenemos, por ejemplo, como se puede ver en esta gráfica en el lado derecho, los cultivos tienen una etapa inicial, ¿ya? Tienen una etapa de desarrollo, tienen una etapa intermedia y tienen una etapa final de cultivo, ¿ya? Y de acuerdo a esta etapa, obviamente, va a ser el tipo de riego o la cantidad de agua que necesitan los cultivos. Entonces, si analiza todos esos parámetros, el hecho de que tengamos estas fases, ¿no? Estas son las fases del cultivo, identifica también los días que lleva cada una de las fases. Obviamente estos van a ir variando de acuerdo al tipo de cultivo. Aquí he agregado, ¿no es cierto?, de acuerdo al tipo de cultivo, en nuestro caso, que sería la alfalfa. Esto nos ayuda porque ya cuando diseñemos la herramienta de control, están diseñados para un conteo, ¿no? Ya más o menos sabemos cuánto tiempo nos lleva el día, cuántos días lleva la fase inicial de la alfalfa, el del desarrollo, el intermedio y el final, ¿ya? Además necesitamos de datos como, por ejemplo, aquí está el Z, que es la dimensión de las raíces, ¿no es cierto? Las raíces, cuando más grandes son, pues estas tienden a ser, obviamente, a crecer más. Son datos, estos vienen a ser prácticamente nuestros inputs, porque el objetivo final aquí del desarrollo de la técnica agronómica o el diseño agronómico, que lo hemos llamado, es obtener un calendario de riego. Ese es nuestro fin o ese es nuestro objetivo, ¿sí? Pero para eso también tenemos datos como la capacidad de campo, la densidad aparente, algo importante también, el punto de marchitez, ¿ya? Y el área en donde se va a instalar, donde se va a cultivar, en este caso, la alfalfa. Hay datos extras que son ya un poquito más difíciles de obtener, como por ejemplo la evotranspiración, una variable que define, ¿no es cierto?, qué cantidad de agua se va evaporando, ¿ya? Pero aquí, en esta primera etapa del proyecto, nosotros no utilizamos softwares que ya existen en algunas plataformas, pero que en la segunda etapa que les voy a mostrar, nosotros ya desarrollamos nuestro sistema experto, en donde nosotros hacemos directamente ya los cálculos también de la evotranspiración. Obviamente conocedores de cómo funcionan las ecuaciones, de qué ecuaciones hay que aplicarlas. Entonces, de esa manera, como podemos ver con este software, les puedo mostrar aquí, obtenemos también datos de evotranspiración. Está medio lento esto. Ya. Igualmente, también obtenemos datos de precipitación. Con todos esos inputs, nosotros obtenemos un calendario de riego que nos brinda la información específicamente, por ejemplo, del volumen del riego que necesitamos, del tiempo de riego, ¿ya? Muchos artículos, ¿no?, y muchos trabajos a esto les denominan también ya el riego tecnificado. Es como identificar cuántas horas yo necesito regar al día y el volumen, ¿no? Nosotros esto nos permitió también poder realizar ya el diseño de los aspersores, cuántos aspersores vamos a necesitar para el área geográfica que vamos a trabajar, y otro tipo de variables también para poder hacer ya el diseño hidráulico. En el diseño hidráulico procedimos a diseñar la posición y la localización ya técnica en donde deberían ir los aspersores, ¿cierto? Y también las líneas de succión, las líneas de retorno, líneas de descarga, tamaños de tuberías, todos esos aspectos técnicos. Para este caso, para esta área, ¿no?, y para este tipo de cultivo, se requirieron de 12 aspersores. De la misma forma, con esos datos que ya obtuvimos, procedemos también a dimensionar la bomba. Ya. En lo que respecta a esta misma etapa, ¿no?, del diseño técnico, también aparece ya el diseño del sistema de energía. Entonces, aquí un dato para recalcar respecto a los sistemas fotovoltaicos, que en el mapa de irradiación global horizontal anual se muestra que aproximadamente el 75% del territorio ecuatoriano tiene niveles de encima de 3.8 kilowatts hora por metro cuadrado por día, ¿ya? Entonces uno lleva a pensar que igual nosotros tenemos y disponemos de un recurso que puede ser utilizado.
El sistema de energía que ocupamos para abastecer la demanda eléctrica está basado por un generador fotovoltaico, por el inversor y también por un sistema de almacenamiento. La principal carga obviamente va a ser la bomba, pero bueno, como se sabe, para el dimensionamiento se suman los requerimientos de potencias de todos los componentes, ¿no? Utilizamos una bomba, el PLC, módulos de entrada y salida que tienen su propio consumo, las fuentes de voltaje y en base a eso se procede al dimensionamiento, ¿no? La potencia total instalada, como se puede verificar, es de 820 watts. ¿Ya? El número de paneles utilizados son 3 y cada panel que se compró y que se implementó son de 365 watts. También se dimensiona el sistema de baterías, obteniendo un sistema de baterías de 808 amperes hora, que es parte del diseño. Obviamente viene con el inversor, en todo caso este inversor es un inversor de tipo industrial, ¿no? Con una potencia de 1.46 kilowatts. ¿Ya? Entonces aquí viene justamente la aplicación ya de nuestra propuesta del sistema de control para el riego inteligente. ¿Ya? En esta etapa del proyecto nosotros utilizamos un PLC, ¿sí? Industrial. Aquí está. Aquí está entonces el sistema que nosotros justamente instalamos. Utilizamos un PLC en donde se programó como algoritmo de control un sistema basado en lógica difusa, basado en reglas y los elementos que nosotros requerimos, en este caso fueron sensores de temperatura, 5 sensores colocados estratégicamente de humedad. Como actuadores teníamos para la bomba, teníamos que mandar señales de encendido y apagado de la bomba, ¿ya? Y aquí he incluido también la evotranspiración, porque es una variable también que nos ayuda a la toma de decisiones, pero esta evotranspiración es una variable que se va calculando, se calcula. Otro dato muy importante es la etapa de cultivo. Como les mencionaba anteriormente, son varias etapas y lo importante de ir identificando cuántos días dura cada una de las etapas, porque de acuerdo a eso también iba cambiando el riego. ¿Ya? Con estas entradas, salidas, aquí podemos apreciar parte de la infraestructura que se construyó aquí en esta parcela. En la parte superior está el diseño están los paneles fotovoltaicos. ¿Ya? Y en lo que se refiere ya al diseño del controlador, se utiliza una técnica de lógica difusa que utilizó como entradas la evotranspiración, la temperatura, la humedad y el ciclo de cultivo. Todas esas fueron los inputs del controlador. En lo que se refiere a la evotranspiración, se determinaron 3 variables lingüísticas, bajo, medio, alto, ¿ya? La evotranspiración igual se definieron, como podemos ver aquí, los rangos de cada uno de los conjuntos difusos. Acá también, cabe destacar también que previo a la identificación de los rangos se hicieron varias pruebas, ¿no? En campo, varias pruebas con los sensores, con las mediciones, inclusive con los cálculos para definir los rangos de operación de cada una de estas variables lingüísticas. Tenemos como input también la temperatura. En la temperatura se definió bajo, media, alta, de acuerdo a las temperaturas que teníamos aquí que tenemos aquí en la zona, ¿sí? Como otra entrada también se distingue la humedad, ¿ya? Entonces, la humedad, como es una variable muy relevante en la toma de decisiones del riego, la humedad podemos observar que ocupamos mayor número de conjuntos difusos. Tenemos, por ejemplo, 4, o aquí están, tenemos identificado 5 conjuntos que están definidos como seco, semiseco, húmedo, semihúmedo y superhúmedo, ¿ya? Y el ciclo del cultivo. El obtener las reglas fueron 180 reglas que se implementaron al controlador. La salida está definida pues por 2 opciones, por 2 variables lingüísticas. Esto era más sencillo, era un sí o un no, que es encender o apagar la bomba. ¿Cómo se fue obteniendo las reglas que se programaron? A través del conocimiento de expertos. Y también con pruebas que se fueron realizando en campos. La parte más difícil igual fue el ir a tomar los rangos de medición, de operación, probar los sensores,
¿ya? Y todos los acondicionamientos que esto implicaba. Las reglas, por ejemplo, aquí he colocado algunas de las reglas. Podemos ver que obviamente las reglas van a ser bastantes porque nos toca relacionar las 4 entradas que teníamos. Entonces, por ejemplo, aquí está la etapa inicial, ¿no es cierto?, del cultivo, la temperatura y con todas sus combinaciones entre la humedad y la evotranspiración. Y de acuerdo a eso se fueron creando una por una cada una de las reglas. Posteriormente viene la etapa ya de implementación. Podemos observar que aquí estábamos trabajando en la etapa de implementación, en la parte superior, la construcción ya del sistema. ¿Ya? Y finalmente la última etapa que correspondía a la evaluación. Entonces, para esto nos íbamos alternando las personas que íbamos haciendo la evaluación. Aquí se puede observar la plantilla principal de las mediciones que se iban haciendo. Por fechas, se contaba con esta área era la que se tomaba como muestra. Entonces, habían variables como la medición, el tamaño, la dimensión, que íbamos tomando de esta área específicamente, y de estas iban tomando varias muestras de toda la parte del cultivo, varias áreas de análisis. Como podemos ver aquí en la tablita, aquí en la parte inferior, en donde se analiza después las variables, se puede observar que nosotros nos hemos puesto como datos línea base 1, línea base 2, y después tenemos nuestras mediciones que son con la propuesta, con la propuesta implementada, que tiene, bueno, el plus primero que ya no se utiliza generación diésel, hemos implantado un sistema basado en energías renovables, y segundo también que el riego ahora es inteligente, las tomas de decisiones son más inteligentes a como se lo hacía manualmente, que encendían por un tiempo y después cada día iban, encendían por un tiempo no específico, y se hacen las comparaciones. Entonces, la línea base 1 es cuando se toman las primeras mediciones, cuando tenían el anterior cultivo, se toman 2 muestras para hacer una comparación, una casi a mitad del cultivo y otra casi al final, y después vamos comparando con nuestras mediciones que teníamos en el tiempo. ¿Ya? De eso se puede establecer los siguientes resultados. Se ha evaluado lo que nosotros hemos denominado el rendimiento de la producción, que específicamente se llama el monto verde por hectárea. ¿Ya? Tenemos en la línea base, ¿ya? Por ejemplo, aquí alrededor de 35, la línea base 1, la línea base 2 está aproximadamente en 40, y nuestra propuesta se incrementa significativamente. ¿Ya? Es así que el incremento es del 13.6% respecto a la línea base 2 y es del 20.31% respecto a la línea base 1 por hectárea. ¿Sí? Es cuánta producción se incrementó en realidad. Aquí están las toneladas de masa verde por hectárea. Aquí en la parte derecha podemos ver también la tasa de crecimiento de la planta. ¿Ya? En la línea base, cuando se hizo las primeras mediciones, se puede notar que es de 596, en la línea base 2 es de 615 toneladas de masa verde por hectárea en el día, y nuestra propuesta técnica, en cambio, es de 1613, ¿sí? Toneladas de masa verde por hectárea en el día. Después, finalmente, se analiza el número de cortes al año. El cortes al año está relacionado principalmente con, por ejemplo, cuando crece la planta, sí que se evalúa y es su ciclo productivo, se cosecha y eso se va posteriormente a la venta. ¿Ya? Entonces, esa es la producción analizada entre 60 y 63 días. Se puede decir que existen 6 cortes al año. ¿Ya? Por ejemplo, le podemos ver la línea 1, ¿cierto? Tiene un menor número de cortes al año, y la base 2 también, mientras que la propuesta que nosotros realizamos tiene 13 cortes, ¿ya? Eso quiere decir que en el año se incrementó los cultivos y por ende el ingreso económico también para estas familias. Aquí hemos querido rescatar el costo que llevó este proyecto, la ejecución de este proyecto.
¿ya? Entre el sistema fotovoltaico, el sistema hidráulico, también el sistema de control, los armarios de control, la obra civil que llevó para construir y ciertos materiales menores, ¿ya? El costo que llevó fue de 5.137 dólares, perdón, que $5.137 fue lo que nos llevó este proyecto. Este proyecto que podemos observar aquí, ¿ya? Em, obviamente, podíamos haberlo reducido, ¿ya? Decidimos hacerlo de esta manera, utilizando un controlador lógico programable, ¿sí? Pero este se puede reducir. No quisimos nosotros aplicar un dispositivo que se tenía y que eso, obviamente, este es ocupado industrialmente, pero esto se puede reducir utilizando otros dispositivos de menor costo, ¿ya? En todo caso, podemos observar aquí una tabla comparativa, o podemos ver el lado de acá, en donde nosotros analizamos la alternativa convencional que se tenía y con la nueva alternativa tecnológica. Se puede observar el costo anual de producción, por ejemplo, es 1.362. Entonces nosotros nos preguntaríamos de acá por qué están los 1.540. ¿Ya? Nosotros del análisis del proyecto lo partimos considerando que no teníamos ningún dispositivo y que se hizo un crédito, por así valorarlo, ¿no? Un crédito bancario, ¿ya? Entonces, esos costos que le hemos incluido aquí en el costo de producción es el hecho de que nosotros tenemos que pagar una mensualidad a un crédito a 3 años a una institución bancaria. ¿Ya? Podemos ver cómo el ingreso anual se incrementó significativamente y por ende las utilidades también son más significativas en el año comparado a lo que el agricultor tenía anteriormente. ¿Sí? Como les dije, el sistema está funcionando bien y ha tenido un impacto muy bonito porque la gente que está alrededor de la parcela en donde se realizó la implementación de la propuesta, muchos se han acercado cuando estábamos en el proceso y nos preguntaban qué químicos les estamos colocando al sistema. No era ningún tipo de químico para que creciera más rápido la alfalfa, era únicamente lo que hemos logrado es hacer un control inteligente, un control más eficiente basados en esta técnica de control. ¿Ya? Em, bueno, ¿qué podemos concluir sobre específicamente sobre esta parte del proyecto? Es que los resultados de este trabajo muestran que el rendimiento del cultivo se incrementó entre 13.6 y 20.31% respecto a las líneas bases que eran las mediciones anteriores y se obtuvo un incremento en el ciclo de producción pasando de entre 60 y 63 días a 28 días, lo que se traduce aproximadamente en 13 cortes al año, presentando así un incremento del 53.84% del número de ciclos de producción. Con el desarrollo de este proyecto se ha mejorado la calidad de vida del agricultor y además se disminuyen las pérdidas hídricas, aportando a la preservación y el cuidado de fuentes naturales de agua. La energía solar fotovoltaica es una de las formas de producción de energía limpia, segura, por ende son amigables con el medio ambiente y permite la disminución de producciones de gases de efecto invernadero. Este proyecto ha sido de mucho impacto específicamente para la pareja de adultos mayores, porque el agricultor tenía que llevar su generador cada vez que tenía que ir a hacer los riegos, significaba también el consumo de diésel. Ahora el sistema es prácticamente, no tiene que estar siempre pendiente únicamente de la producción de la alfalfa. ¿Ya? Entonces su calidad de vida por eso se mejoró significativamente comparado con el trabajo que tenían que hacer antes. Este trabajo que fue implementado, tenemos el equipamiento, lo hemos querido llevar a un segundo nivel, por así decirlo. Si nos damos cuenta, los cálculos que nosotros hacíamos son considerando mediciones que ocurren en ese tiempo. Entonces nosotros nos planteamos qué pasaría si ahora en lugar de tomar las mediciones que se producen en ese tiempo, nosotros podemos ver el futuro y de acuerdo al futuro tomar las decisiones. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos las mediciones en el tiempo T, nosotros no podemos saber si de pronto en la noche va a llover y qué va a ocurrir en ese escenario. Como ya se produjo el riego en la noche frente a la lluvia, eso va a producir un incremento de la humedad en el suelo. ¿Ya? Pero si nosotros ahora valoramos y decimos, vamos a conocer las variables futuras y podemos dimensionar lo que podría ocurrir,
entonces el riego va a ser más eficiente, ¿no es cierto? Porque ya no tendríamos que aumentar o incrementar el riego en el día. Bajo esas características, entonces se propone una siguiente etapa, que es un sistema de riego inteligente que considera la gestión óptima también de la energía basados en control predictivo. ¿Ya? Aquí también le ¿Aló? damos más... ¿Sí? Ahí ¿Me tiene decías? Sí. Claudia, Ya, ¿me pues, decías? Continúa ya aquí. ¿cómo Ah, ya, vamos? Por perdón. ese tema con los zapatos. Ya, ya. Listo. Entonces, a lo que iba es que ahora Ah, vamos a considerar el futuro. qué bueno. Bajo ese escenario planteamos dos niveles de control, ¿ya? Tenemos un control superior al que le denominamos nosotros todavía riego inteligente, pero conociendo el futuro. ¿Ya? Entonces los cálculos que hacíamos anteriormente, que eran con ecuaciones en Excel, nosotros lo automatizamos de eso y lo consideramos con datos futuros. A esto lo denominamos un sistema experto que va a hacer la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones que utilizamos, el análisis del suelo y todo lo que expuse anteriormente, es todo reutilizado en este controlador. Simplemente lo que ahora es, vemos del futuro, ¿ya? Y en función del futuro se toma decisiones del encendido y apagado de la bomba. Una vez que se identifique el encendido y apagado de la bomba, como ya conocemos esa operación en el día, ¿no es cierto? Ese va a ser en cambio nuestro input, ¿ya? Para el Energy Management System de este sistema de energía. ¿Ya? Entonces, este nos va a definir la demanda futura. Como conocemos la demanda futura, también poseemos como input la irradiancia futura y el stock de las baterías. Procedemos a, obviamente, efectuar aquí un problema de optimización que nos va a identificar cuándo se va a encender o cuándo se va a apagar. En este caso, nosotros lo hemos implementado ya con un sistema basado en un generador diésel, en las mismas baterías y también con la misma carga. ¿Ya? Entonces, lo que se amplió aquí, aparte de lo que les dije, que se modificó la parte superior, se incrementó aquí también ahora un sistema de gestión de demanda para que sea más óptima la operación. En el sistema anterior teníamos obviamente un sistema que ya compramos, se compró el inversor y las unidades y operaban de por sí solas. Entonces, ahora lo que se pretende es cambiar justamente esta etapa de la gestión. En lo que se refiere, bueno, en lo que les mencionaba en el control superior, ¿ya? Se toman algunos aspectos, entre ellos ciertas modificaciones que se hicieron, ciertos reemplazos que se van cambiando en el tiempo. ¿Ya? En lo que respecta a la segunda etapa, que es el sistema de gestión de la energía, ¿ya? Ese está planteado por una función objetivo, ¿no es cierto?, que busca minimizar el costo del consumo del generador diésel. Se plantean distintas restricciones. La primera, por ejemplo, la restricción de balance de potencia, en donde lo que se genera tendrá que ser igual a la demanda. ¿Ya? Se plantean además, se modelan también el funcionamiento de la energía de las baterías, se colocan restricciones de desigualdad que están definidas por el límite de la potencia de la batería, ¿ya? También se incluye en este caso, para tener una operación más óptima y más amigable con la batería, se ha incluido también, como podemos ver aquí, restricciones del stock de operación de las baterías. También se ha incluido restricciones que nos permiten una operación única, ¿no? Que sería o esté encendido o apagado. Esto es parte de la formulación que se ha diseñado aquí dentro del controlador, que para nosotros esto lo denominamos un controlador predictivo, que tiene una función objetivo y tiene todas estas restricciones que hemos agregado, que son las potencias de la batería, cuando la batería está en modo carga y cuando la batería está en modo descarga. Aquí está el modelamiento ¿cómo es? de los paneles. ¿Qué se obtiene? ¿Qué se pudo validar? Esto lo hemos validado hasta ahora por simulación. Estamos ahora partiendo apenas con la etapa de implementación. Entonces, una también de las razones que ocupamos, hasta ahora el PLC, que es de aplicación industrial, es que teníamos como reto cómo aplicar estas técnicas de controladores que son de tipo avanzado a estos dispositivos.
¿ya? Entonces, ahí como que trabajamos dos áreas, porque algo que siempre nos dicen es que diseñamos controles avanzados, pero al momento de ya implementarlos a nivel industrial, ¿dónde están los dispositivos que soportan o cuál es la forma de implementarlos? Entonces, esto tenía como que un objetivo en paralelo. Entonces, ahora estamos en esta etapa, como lo mencionamos, en la de diseño lo hemos probado ya por simulación. ¿Qué resultados hemos obtenido hasta ahora? Podemos observar esta curva, ¿no es cierto?, en donde la curva que está en color amarillo representa la humedad del suelo, ¿ya? Pero la humedad del suelo está colocado, por eso están las mismas variables, en ciertos límites. Ya, cuando esta humedad baja a este nivel que está indicando el nivel inferior de capacidad de agua en el suelo, que está con esta color naranja, es el límite inferior, y en color azul está el límite superior. Estos dos límites representan, podríamos decir que, por ejemplo, bajo esta curva rosada se produce un estrés hídrico. ¿Ya? La plantita puede secarse, puede marchitarse, y en cambio todo lo que supera y o está fuera de la rayita azul representa un exceso de agua. Hemos valorado tres escenarios. El primer escenario que le hemos determinado una forma de cultivo empírico. Es decir, que cada día vamos, prendo de acuerdo a la disponibilidad, riego y me voy, que es lo que casi hacen todos los agricultores, se mantienen un margen en el que ellos van y riegan sus tierras. Podemos observar ya que supera este límite superior, el límite que lo hemos colocado en azul. La humedad está superando ese umbral que como que le llamamos, ¿ya? Después hemos evaluado un sistema tecnificado. ¿Qué es un sistema tecnificado? Cuando yo, bueno, al principio les mostraba cómo los agrónomos hacen el cálculo, ¿no es cierto?, del calendario de riego, es el equivalente a que, por ejemplo, un día voy, me planteo cómo sería el calendario de riego para el siguiente día, aplico las técnicas y él me dice cuántas horas necesito de riego, yo hago las horas de riego de acuerdo a lo que me dicen, a la cantidad y al volumen y al número de horas de riego, y se distribuye. Y podemos ver que en este escenario, que es más tecnificado, igual la humedad supera el valor. Entonces uno diría, pero entonces si está mucha agua se produce acumulaciones o pozos de agua, ¿no? Esto también depende mucho también de la capacidad que tenga de abstracción de líquido el suelo, ¿ya? Entonces en este test que se hizo, se verificó que en realidad el agua es superior a lo que necesita la planta. Es superior. Entonces aquí podríamos concluir que existe un desperdicio de agua que podría provocar una acumulación o crear lagunas en el suelo, y obviamente eso va a producir que la planta se pueda podrir, obviamente si esto se replica varias veces. Con la propuesta que nosotros hicimos podemos ver que la humedad cae justamente en los rangos aceptables, ¿no es cierto?, del límite superior y del límite inferior. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a podríamos nosotros analizar y decir que el líquido que fue consumido, más dicho, el agua que fue consumida, fue la necesaria, ¿ya? No, para que no produzca un estrés hídrico o una sequía, pero tampoco desperdició el recurso hídrico, dándole más de lo que necesita la planta. ¿Ya? Entonces, esta fue una de las ventajas al generar esta propuesta, porque viendo el futuro se pueden tomar mejores decisiones. En lo que respecta, por ejemplo, a costos, ¿ya? El costo tradicional, entendiéndose por el sistema en el que el agricultor va, lleva su generador diésel, se evalúa que se tiene un costo de $57, ¿ya? En cambio, en el tecnificado que le hemos llamado, debido a que si nos fijamos, tiene mayor consumo, ¿no es cierto? La humedad se incrementa, entonces obviamente se produjo de hecho un mayor encendido de la bomba. Eso en este escenario, en este segundo escenario, se dispone también de un generador diésel, su costo es de $78,85. Pero cuando nosotros incrementamos el sistema completo que hemos propuesto también con el sistema de gestión de la energía, el tiempo de encendido
del sistema de riego también se reduce, ¿ya? Y su costo llega a 35.15. Este es uno de los peores escenarios del día, porque hay días en los que en realidad el generador diésel nunca tiene que encenderse porque poseemos un perfil de radiación en esos días el costo es cero. Aquí para ser un poquito más justos en la comparación, le hemos agregado también porque si no les hubiéramos colocado de cero dólares, que es en la mayoría de los días que se presenta, pero aquí hemos puesto el peor escenario cuando se tiene un consumo del generador diésel, ¿ya? Entonces podemos ver que los costos obviamente son más reducidos y podemos concluir que el modelamiento de riego se realizó en base a las necesidades hídricas que tiene específicamente el cultivo en una zona radical mediante un balance hídrico, teniendo la capacidad de determinar la lámina de riego óptimo. La lámina de riego óptimo, aquí me faltaba así, es justamente esta de aquí. ¿Sí? La lámina de riego óptimo o lo ideal que se esperaría obtener. La lámina de riego óptimo en base a los datos meteorológicos predichos y de esta manera determinar la cantidad de agua que el cultivo perdería por medio de la evapotranspiración, además de tener en cuenta las láminas de precipitación y realizar el riego sin que el suelo se sature o llegue a un punto de marchitez permanente. Los tiempos requeridos de riego son calculados automáticamente y la potencia de la bomba es la demanda que envía el Energy Management System. Ese es un input para el Energy Management System de la segunda etapa. Una vez analizadas las técnicas de riego durante los 60 días de cultivos mediante un muestreo diario, se probó que el riego inteligente propuesto mantiene la disponibilidad de agua para el cultivo dentro de los rangos permitidos, es decir, no se desperdicia recurso hídrico en comparación a riegos tradicionales y tecnificados, que son con los que se compararon. De esta manera se ha logrado mejorar el rendimiento del cultivo consumiendo menos recurso hídrico. Ya. Y eso es lo que tenía para mostrarles en qué etapa ahora nos encontramos actualmente del proyecto. Como les dije antes, estamos ahora implementando y ver la forma de implementar estos algoritmos que ya no son tan simples, ¿no es cierto? Porque ahora ya, por ejemplo, necesitamos ya de modelos de predicción. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Estamos justamente implementando ahora modelos de predicción que sean capaces de, a través de utilizar de tecnologías de Internet de las cosas, poder y estos llevarlos a la nube y de tal forma de comunicar nuestro dispositivo, que en este caso es un dispositivo industrial que es el PLC, conectarnos con la nube para que el PLC vaya realimentándose de esa información y podamos diseñar los controladores que ya son más sofisticados y requieren ya de más procesamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos estado en paralelo? Estamos probando cómo vamos a llevar, por ejemplo, este algoritmo de control predictivo a implementar en este dispositivo. Ya se encontró un camino porque normalmente, obviamente, en estos dispositivos industriales ya vienen por decir, las unidades de los tipos de controlador, pero no tenemos aquí uno específico para el control predictivo. Entonces, lo hemos estado ya diseñando y programándolo para poder llevarlo ya a la implementación. Porque recordemos que esto igual se va a quedar en espacios abiertos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que esto perdure en el tiempo, ¿no? Y que no tengamos que, mientras menos necesitamos de personal que vaya a estar haciendo las reparaciones, mejor. Eso, muchas gracias, Claudio. Gracias, Jackie, por tu charla, estaba muy interesante. Ahora damos la palabra a los asistentes si tienen alguna duda, comentario respecto a la presentación. Que levanten la mano y yo les voy cediendo la palabra. Ya. Por el momento, yo quisiera hacerte algunas preguntas, Jackie. Lo primero, cuando ustedes hacen la planificación de microredes en general allá en Ecuador, ¿cómo lo hacen para cuantificar, digamos, el recurso solar y eventualmente de viento que tienen en las zonas donde quieren implementar la microred?
Básicamente lo pregunto porque acá nosotros lo que estamos haciendo en un curso sobre energías renovables es utilizar esta herramienta del explorador solar y eólico que da el Ministerio de Energía. Entonces me gustaría saber si nos puedes comentar cómo lo hacen ustedes allá, si tienen alguna herramienta similar o tienen base de datos, si te puedes explayar respecto a eso. Respecto al menos a los proyectos que yo he mostrado actualmente, ya, utilizamos igual que ustedes. Aquí hay una institución que está a cargo de una universidad, que es la Escuela Politécnica Nacional, que tiene el registro por zonas. Entonces, lo que hacemos es determinar la zona más cercana a donde vamos a dimensionar y con esos datos hacemos la planificación. Sin embargo, en los proyectos, por ejemplo, ya de Galápagos, como estos tienen una proyección futura y el gobierno también le ha puesto mucho énfasis en este proyecto, ya se cuenta en determinadas zonas con centrales meteorológicas en los puntos específicos, en donde las bases de datos se van a ir refrescando y entonces eso nos da menos de una garantía de tener mediciones más reales y en tiempo real, que esas cuando ya estén disponibles van a ser obviamente, me imagino, gestionadas por el gobierno también, pero ya son más específicas en una zona. Lo que nosotros aquí hacemos es tomar aproximaciones de coordenadas cercanas muchas de las veces cuando no está en el punto preciso. Perfecto, gracias. Acotar también que para el proyecto que mencioné que era de procesos productivos, de planificación de procesos productivos, ahí, por ejemplo, ya se hizo una inversión en 3 centrales meteorológicas. Ok, gracias. Y otra pregunta respecto a lo que comentabas tú, en base a lo que ustedes han buscado en el mercado, o por lo que yo entendí lo que dijiste, en el mercado no hay disponibles plataformas de control que me permitan implementar esquemas de control tipo MPC, o A, hay a nivel industrial, a ¿te nivel refieres? industrial, sí. Sí, a nivel industrial son más escasas, ¿ya? Actualmente, claro, existen las unidades que se denominan las unidades PAC, que es un mix entre el PLC, que es, que es el dispositivo que está en todas las industrias, ¿no es cierto? Y una computadora industrial. Entonces, el PAC es como este mix que tiene mayor procesamiento y nos permite realizar nuestros algoritmos de forma más rápida. Recordemos que el resolver un problema de optimización y considerando distintas restricciones ya lleva tiempo, ¿no es cierto? Si logramos eso, procesar lento, peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, estos PAC pueden ser una solución a nivel industrial, ¿ya? A nivel industrial. Porque ya hay versiones de PLCs de las nuevas familias, ¿ya? Pero claro, estas como son orientadas a aplicaciones industriales, tal vez de procesos, orientados a procesos industriales, soportan bien una función objetivo con determinadas restricciones de procesos, pero cuando empezamos a ampliar el problema de optimización, estas ya se nota el efecto que tiene en el procesamiento, ¿ya? Entonces, igual, al querer implementar, por ejemplo, un control predictivo, yo me refiero en un PLC que está, que es el más utilizado, por así decirlo, a nivel industrial, que era el que nosotros estamos ocupando, en este caso era de la familia Siemens 1200, ¿ya? No es como ir, como un PID, no, ir, llegar y programar y sintonizar el PID. No es así de directo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es crear, no programar de forma ladder, sino estamos generando los códigos, ¿ya? Ir haciendo pruebas, para pruebas, error, ir verificando que se pueda como desarrollar el algoritmo predictivo en este dispositivo que no cuenta con ese bloque de control predictivo a priori como para configurarlo. Entonces estamos desarrollando, viendo la forma de poder implementarlo ahí. Y por lo que te entendí, ustedes también habían visto la opción de pronto poner en la nube los modelos de predicción y ahí hacer el procesamiento más demandante, digamos. Sí, el objetivo de lo que estamos haciendo ahorita, estamos ya y empezamos a trabajar también en eso, es desarrollar la infraestructura basada en IoT para que los datos estén en la nube y ahí realizar los modelos de predicción, o sea, tomar esas mediciones que se ejecuten, pero eso es principalmente con el fin de las señales de predicción. Se generan las señales de predicción y esos inputs los vamos a enviar al dispositivo de control que vendría a ser nuestro PLC. Pero para eso también el PLC necesita de la infraestructura y de la tecnología que pueda comunicarse también con la nube para que en línea pueda ir extrayendo la información.
Y precisamente a eso iba, y existen PLCs que permitan, digamos, ver en la Sí, nube sí, y sí. bajar datos. Sí, Ya, ya existen PLCs que, como el PLC es modular, ya tiene sus dispositivos también ya con esa tecnología que justamente estábamos haciendo como una evaluación económica para verificar cuánto más o menos representaría el utilizar esa tecnología. Pero sí, sí hay ya la posibilidad. perfecto. Ok. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas. Daniel o alguien más. Hola Claudio, no, yo no tengo preguntas, gracias. Ya. Bueno, si no hay más Ya. preguntas, concluimos la charla de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Jacqueline, por tu charla, bastante interesante, y muchas gracias por darte el tiempo de compartir lo que están haciendo allá en Ecuador con nosotros acá de la Universidad de O'Higgins y con todas las otras universidades que forman parte de este proyecto, ¿ya? Y a todos Gracias. los asistentes los dejo invitados para la próxima charla, que eventualmente va a ser la última semana de junio o la primera semana de julio, y ahí, si mal no recuerdo, el expositor va a ser Helmo Morales de Brasil, ¿ya? Así que muchas gracias de nuevo, Jackie, muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en una nueva oportunidad en este ciclo de charla, ¿ya? Gracias, Claudio. Gracias a todos. Estén Que bien. tengan una linda tarde. Chao, chao. Igual, chao, chao.